Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de Vivir Más y Mejor. Y bueno, en principio mandarle un gran saludo a mi óptico y a su esposa Daniel Pingitore, que ven el programa en la repetición de los viernes 0:30 y que, bueno, realmente dicen lo que me dice mucha gente en distintos lugares, ¿no? Que estamos haciendo un programa de muy buen nivel, no para médicos, sino para gente común, para gente que no entiende de medicina, para gente que por ahí estaba habituada a recibir de los programas médicos información para médicos. Esto lo ideamos para usted y va a seguir siendo así. ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. Un poco triste. ¿Usted? Sí, porque lo veo preocupado, lo veo cabizbajo, jamás. ¿no es cierto? ¿No? Entonces Jamás. me preocupé. Y por otro lado, bastante contento porque, aunque usted no lo crea, hoy también contamos con Lucas McCormack. Vino al programa. ¿Vino? Vino al programa. Pasa tipo solvente, mucha plata y O se sea, la pasa viajando. Ay, o sea, usted lo elige, no lo elegí yo, lo eligió La vez usted. pasada estaba operando, estaba trabajando. ¿Operando para quién? Bueno, para el paciente. Ah, no, Por supuesto. no operando para. Hoy tenemos el final de un ciclo que es el de dermatología oncológica, que se nos extendió un poco en el tiempo porque pensábamos hacer 2 programas, pero dadas las circunstancias, dado el pedido de la gente, dada la convergencia de las cosas, lo hicimos en 3 programas. Y hoy es el tema más caliente, digamos, de los procesos oncológicos dermatológicos, que es el melanoma, que si bien no es el más común de todos los tumores de la piel, sí es el más serio desde el punto de vista de proyección, de futuro, de tratamientos, etcétera, etcétera. Antes que me olvide, una colega me dijo en el FLENI si no íbamos a hacer nada de onconeurología. Sí, por supuesto. Sí, sí. Dije Vamos a que- tocar todos los temas de oncología de todas las especialidades y van a venir expertos de todas las especialidades para comunicar los problemas oncológicos a la gente. Como bien dijiste vos, nosotros no venimos a enseñar medicina, porque la medicina se aprende en otro lado. Nosotros venimos a comunicarle a la gente las cosas más sencillas que les sirvan, que les sean útiles para prevenir sus enfermedades. Entonces hoy tenemos 2 personas, una la doctora, que estuvo acompañándonos en los 2 programas, y después tenemos un invitado especial que por supuesto lo va a presentar Lucas McCormack. Bien, vamos a la mesa entonces con más de Vivir Más y Mejor. Bien, ¿cómo le va McCormack? Bien, finalmente acá. ¿Sigue viajando? No. Tratando de estar acá con Afloje. ustedes lo más que puedo. Bien, es necesaria su presencia. Por supuesto. No, seguro, ¿quién dijo lo Frescura, contrario? es frescura. Exactamente, es juventud, eso. Presente a los invitados, doctor. Bueno, hoy la tenemos nuevamente a Virginia González, que es la dermatóloga que nos ha acompañado en los últimos 2 programas, y hoy decidimos también integrar a la mesa de los tumores de piel a Norberto Mesadri, que es subdirector del hospital, pero todo el mundo lo conoce como un gran referente en la Argentina de melanoma. En lo particular fue mi jefe de servicio muchos años y es la persona que me convocó a mí cuando vivía en Suiza, me llamó por teléfono a casa, me reclutó para el hospital alemán, así que yo le tengo un cariño muy particular. Así que Norberto, es un placer tenerte acá con nosotros para que hables de esta patología que es, como bien dijiste vos... Sí, además de ser un gran cirujano, que doy fe, yo tengo una profunda admiración por él, es el jefe de departamento de cirugía del hospital alemán. Ese es el cargo. Pero se real equivocó, que lo tiene. hizo volver a McCormack. Bueno, Presente, por favor. Puede volver a presentar si No, quiere. bueno, pero me parece que conceptualmente es importante que esté el cirujano y el dermatólogo, porque Norberto ha incorporado desde hace muchos años en los servicios de cirugía y hoy es un poco la filosofía del instituto, es el trabajo en equipo. Norberto, ¿el melanoma es una patología que se tiene que manejar en equipo o no?
Por supuesto, pero antes que nada yo quiero agradecerles la presentación y decirle a los televidentes que no le crean nada, que ellos son amigos, como yo le digo a los pacientes siempre cuando vienen recomendados, que no hay que creer nada de lo que dicen. Sí, hoy el tratamiento del cáncer es un tratamiento interdisciplinario y el tratamiento del melanoma, ya desde hace muchos años y más hoy en día con los nuevos tratamientos, es un paradigma de tratamiento interdisciplinario, donde participa el dermatólogo, el oncólogo clínico, el cirujano oncólogo, el radioterapeuta, etcétera. Vos sabés que a veces, Luquita, se me antepone un poquitito, ¿no es cierto? Lo primero que tenemos que decirle a la gente qué es un melanoma, porque no sabe la gente qué es un melanoma. Entonces, ¿por qué no le explicás qué es un melanoma? El melanoma es el tercer cáncer cutáneo en frecuencia. ¿Se acuerdan que hablamos del vaso, el espino? Este es el tercero. Es más o menos un 10% de los tumores de la piel, pero sin embargo causa el 90% de las muertes de cáncer de piel. Es un tumor que deriva del melanocito, que es la célula que le da color a la piel, que forma la melanina, y que está básicamente en la piel, pero también está en el sistema nervioso, dentro del ojo, incluso en el oído interno y en algunos otros órganos. Intestino, ¿no? Intestino, aparato digestivo, aparato urinario, etcétera. Pero la mayor parte de los melanomas son cutáneos, comienzan en la piel. O sea, no estrictamente es patrón del dermatólogo, sino de otros especialistas como oftalmología, bueno, cirugía digestiva, etcétera. O sea, incorpora otros médicos más allá de la dermatología, digamos. Sí, igual la mayor parte de los melanomas son cutáneos. Son cutáneos, es decir, la expresión, para que la gente tenga en cuenta, son cutáneos. Lo otro, bueno, no es lo habitual. Y hay factores de riesgo que tenemos que tener en cuenta sobre el melanoma. Sí, hay algunos factores de riesgo que son relevantes, fundamentalmente. En realidad el desarrollo del melanoma se da en la conjunción de dos factores fundamentales: el fenotipo del paciente, es decir, qué características tiene la persona ante un estímulo ambiental, de los cuales el más importante es la exposición al sol. Las personas que tienen una apariencia, que en medicina llamamos fenotipo, que tiene ciertas características, como son de piel blanca, de ojos azules, rubios, y todas las graduaciones que hay desde lo que es la piel blanca hacia colores más claros, como pueden ser los pelirrojos, tienen mayor riesgo de desarrollar un melanoma. Y está demostrado que en aquellas áreas geográficas donde la exposición a los rayos ultravioletas, a la luz solar, es más intensa y más directa, la probabilidad de desarrollar melanoma, que es lo que sucede en Australia, Nueva Zelanda y Australia, es mucho mayor que en otras regiones. Esto no implica que las poblaciones de tez oscura, como puede ser en África, tengan también la posibilidad de, mucho menos frecuencia, la posibilidad de desarrollar un melanoma. ¿Eso tiene que ver con la pigmentación? Tiene que ver con la pigmentación, sí. Con una mayor defensa. Exactamente. ¿Y aquí en Argentina hay cómo está posicionado en referencia a esos países de alta incidencia? ¿Argentina? No, acá en la Argentina no hay cifras, pero lo que sí es cierto y que hay que tener en cuenta, a nivel global, el melanoma es uno de los tumores de más rápido incremento en la incidencia. De hecho, hoy en día se estima que 1 de cada 60 personas en el mundo está en riesgo de desarrollar un melanoma. Relacionado con la exposición al sol. En general, estos son números globales. En la Argentina no hay números ciertos de incidencia ni de prevalencia de la enfermedad, pero hay una iniciativa muy seria de la Sociedad de Dermatología Argentina y de la Fundación Cáncer de Piel de organizar un registro de melanoma, el RAM, que está bajo la órbita del Instituto Nacional del Cáncer, que pretende nuclear y registrar todos los pacientes que se les hace el diagnóstico de melanoma en la Argentina. Y que eso inició, si mal no recuerdo, 2003-2004, su reclutamiento de pacientes, y en este momento hay alrededor de 8.000 pacientes registrados en este registro de melanoma. Pero no tenemos así cifras No hay cifras exactas. No hay cifras exactas. Y Virginia, ¿dónde aparece? ¿Cuál es el lugar más frecuente en la que la gente tiene que prestar atención en la aparición del melanoma? Estadísticamente es más común en la espalda de los hombres y en las piernas de las mujeres. Incluso se vio que en países donde las mujeres no usan las piernas descubiertas, sin embargo sigue siendo más frecuente. Ese es un dato a tener en cuenta. Cuando las mujeres se protegen del sol, a veces las piernas no las cuidan, y en las mujeres es más común ahí. Igual puede verse en cabeza, cuello, en zonas no expuestas en absoluto al sol, pero los lugares más frecuentes son esos.
Las palmas de las manos y la planta de los pies. Más frecuente en raza negra o asiáticos. O sea que puede estar en lugares que no los esperamos muy habitualmente. La espalda, yo no me la veo la espalda. Las mujeres sí pueden ver las piernas, pero la planta de los pies tampoco. O sea que tenemos ¿Abajo de las uñas también? Abajo de las uñas Exacto. también. Por eso forma parte, ¿se acuerdan que el otro día hablábamos de cómo se debe revisar a un paciente anualmente? Desde el cuero cabelludo hasta la punta de los Bien, pies. exacto, a eso iba. Entonces, yo no me puedo hacer un autoexamen. ¿Cómo tengo que hacer para que me descubran un melanoma? El autoexamen, a ver, existen formas de hacerlo con espejo, con ayuda de un familiar. Es más difícil, pero uno podría llegar a hacer, sobre todo en poblaciones de riesgo, ¿no? Pero si no, lo que decíamos, la consulta por lo menos una vez al año con el dermatólogo, salvo que uno tenga factores de riesgo para hacerlo más frecuente. Pero sí una vez al año el control dermatológico. Y De un cualquier tema forma, creo que acá sí. lo que es importante inculcarle a la población, a la gente, es que puedan ellos autoexaminarse teniendo en cuenta ciertas características y un punto crucial es la regla ABCDE. Eso es importante. Tal vez Virginia puede explicarnos mejor que yo soy cirujano, no dermatólogo. El A Qué modesto, es la Mesadri. asimetría, las lesiones, los nevus asimétricos son más sospechosos. B es el borde, un borde geográfico, anfractuoso, también es otro factor de sospecha. C es el color, los lunares esos que son así de distintas tonalidades, con puntos negros, etcétera, también son sospechosos de melanoma. El diámetro, aquellas nevus que tienen más de 1 centímetro, si bien es un factor secundario, también son pasibles de que se sospeche de ellos. O sea, los lunares que crecen. Los lunares, sí, los lunares que aumentan de tamaño, y la elevación, aquellas lesiones que son elevadas o sobreelevadas también pueden ser sospechosas. Esos El son- número también juega un factor importante, El ¿no es número- cierto? El número de nevus También. que pueda tener alguien juega un factor importante. Es un factor importante. Es un factor. ¿Y el factor genético es un factor importante también? ¿Ahí está vinculado a tus antepasados o no? Se calcula que entre un 5 y un 12% de los melanomas son familiares, es decir, existe un gen en esa familia dando vueltas que predispone al melanoma de piel, al melanoma de ojo, y a tener cuidado que también predispone a otros tumores, a cáncer de mama en edades tempranas, cáncer de ovario, riñón, pulmón, etcétera, según el gen involucrado. Pero sí, hay síndromes de melanoma familiar que son genéticos. También, Diferencial. discúlpame Jorge, Sí, también sí. los pacientes que han tenido un melanoma previamente tienen más probabilidad de desarrollar un segundo o tercero, y tenemos pacientes que han desarrollado hasta 5 melanomas. Bien, bien. Ahora, aquel que tiene a su padre, su madre con un melanoma, está dentro de esas características, ¿tiene que tener algún cuidado diferente a la población general debido a que ha tenido ese antecedente? Con un solo familiar afectado, no, el control rutinario oftalmológico y cutáneo. Si ya hay más de 2 melanomas en ese grupo familiar, eso sí se encuadra como síndrome de melanoma familiar. ¿Y qué medidas tiene que tomar? Controles más frecuentes, controles ginecológicos más frecuentes, ecografía abdominal periódica para pesquisa de cáncer de páncreas, etcétera. Ya es un cuidado distinto. La dermatoscopía, que vos bien lo explicaste la vez pasada, que es ese aparatito que nos permite ver la piel mediante una luz que atraviesa las capas superficiales, ¿sirve en estos casos realmente? La dermatoscopía la usamos en el día a día para la observación de los Pero lunares. yo me refiero pero al melanoma, ¿no? el estudio seriado en las personas que han tenido antecedentes personales o familiares o que tienen muchos lunares, lo que se hace es un estudio seriado comparativo a lo largo del tiempo que permite, y se ha demostrado por trabajos de investigación, la detección de melanomas cada vez más finitos. Me quedé pensando en lo que dijo el doctor Mesadri sobre melanomas a repetición, ¿no? ¿Aún con extirpación quirúrgica han encontrado pacientes que repiten? Sí, pero esto no es una recurrencia del melanoma, que son dos cosas diferentes. A lo que me refería es a un nuevo melanoma. A un nuevo. Un nuevo melanoma que generalmente, como el paciente está en control, se diagnostica en etapas más tempranas. Y después los Eso melanomas es muy que... importante, perdóname, lo que dijo acá Mesadri es muy importante. No confundir un melanoma maltratado que recidiva con, Uno nuevo. con melanomas nuevos, ¿no? Que después podemos hablar de los maltratados.
Pregunta, Susana de Belgrano dice, ¿puedo detectar temprano el cáncer de piel tipo melanoma? Norma de Liniers, cualquier lunar, llaga, protuberancia, imperfección, marca o cambio inusual en un área de la piel es una señal de melanoma, es una advertencia. Romina de Flores, ¿cómo se diagnostica el cáncer de piel tipo melanoma? ¿Por cuáles exámenes, estudio? Héctor Rivas de Formosa, gracias por comunicarse tan lejos, muy buen programa. ¿Cuál es el porcentaje? Bueno, está en un lugar complejo, ¿no? En estas enfermedades que sí o sí se llega a la cirugía. Y Estela de Rosario, lindo programa, no entiende por qué, bueno, porque sí, porque maltratan al doctor McCormack, muy simpático y buen mozo. Que vaya a hacer un programa de modelos, si quiere. Mire, vea otra cosa. Bien. ¿Quién contesta? Sí, no sé. Norberto, bueno, y yo puedo completar también en relación a los aspectos de algunos melanomas. El lunar el que tiene pelos, ¿es algo a favor o en contra del melanoma? Y otra cosa más, cuando uno está traumatizándolo crónicamente, que te afeitás y pasás por arriba de un lunar, ¿eso es un condicionante que uno haya que tratarlo? ¿Eso es un factor adicional de riesgo? A ver, Virginia, vos... No, que tenga pelo o no le quita ni le agrega nada. ¿Es peludo o no es peludo? No cambia nada, hay melanomas que se desarrollan sobre un lunar con pelo. El trauma continuo puede ser un factor que lleve a la malignización, puede ser. En esos casos se recomienda cuando un lunar se traumatiza constantemente de sacarlo. Es interesante la pregunta que hicieron sobre cirugía. ¿Cuándo se llega a la cirugía? ¿Cuándo? A la cirugía se llega cuando se tiene la sospecha de que una lesión puede ser un melanoma. Es decir, la cirugía implica en su primera etapa el diagnóstico. Es decir, el diagnóstico se hace con una cirugía que es una biopsia. Es una biopsia, claro. Una cirugía menor, y ahí es un paso muy importante la cirugía, la biopsia quiero decir, porque ahí puede a veces jugarse el destino del paciente. Segundo, es importante. ¿Por qué? Porque una biopsia mal hecha puede hacer que se subdiagnostique. Una lectura de una biopsia que no está bien hecha, que es el informe del patólogo, también puede hacer que no se haga un diagnóstico correcto. O sea que la biopsia tiene una técnica adecuada. Sí, la biopsia tiene una técnica claramente establecida y es un factor relevante para planificar el tratamiento, porque en función de ciertas características que tiene la lectura de esa lesión por parte del patólogo, le permite al cirujano planificar la cirugía adecuada para control de la enfermedad. Dependiendo de ciertas características histológicas, el tratamiento es más o menos agresivo. De eso depende la magnitud de los márgenes, de eso depende si hay que hacer o no hay que hacer la búsqueda del ganglio centinela. Es un procedimiento... ¿Qué son márgenes? Los márgenes es la distancia que el cirujano establece alrededor de la lesión pigmentada como seguridad para realizar un tratamiento oncológico. O sea, el tejido sano que hay que sacar tejido sano entre la sección del cirujano y el nevo. Claro. Y ese tejido, los márgenes fueron cambiando mucho a lo largo de los años. Hoy están claramente establecidos cuánto es el margen que hay que dar dependiendo del tipo, de las características histológicas del melanoma. El margen también es en la profundidad que sacamos, ¿no es cierto? Nosotros siempre decimos que la resección es tridimensional. Claro. El margen es lateral y en profundidad. Claro. Por supuesto que a veces no se puede dar el margen en profundidad exactamente el mismo margen que se da en forma lateral, pero bueno, la resección tiene que ser tridimensional. En general, los diagnósticos que se están haciendo en la actualidad, que hacen ustedes en el hospital, ¿son de lesiones muy iniciales o son de lesiones ya bastante avanzadas? Nosotros en este momento nosotros recibimos pacientes que diagnostica el servicio de dermatología fundamentalmente de lesiones muy tempranas. Hoy el porcentaje de pacientes que llegan a nosotros con lesiones tempranas es muy alto, es mucho superior no tengo el número exacto porque no lo traje, pero mayor al 60-70%. ¿Y eso al revés de cuando yo inicié mi carrera, que lo que veíamos eran melanomas avanzados. Mucho. Existían los melanomas avanzados. No vayas a creer. No, y algo importante que creo que a veces sucede, que muchas veces las chicas o los chicos se sacan lesiones nevus y se olvidan de ir a buscar el informe de anatomía patológica, y quizás es un hallazgo y que eso se lo sacaron por motivos estéticos y hay un melanoma ahí potencialmente curable
y que pasó inadvertido porque no fueron a buscar el informe de anatomía patológica, que es algo que probablemente suceda en muchos otros tumores, pero me parece que particularmente con Nevus es un tema a considerar, ¿no? Sí, ahí hay un punto que yo creo que es un buen mensaje para la gente que nos está viendo, que es, está bien que yo tengo la deformación profesional de pensar que absolutamente todo lo que se saca del organismo tiene que ir al patólogo, pero es bastante habitual. No es la deformación, es la verdadera formación. Sí, pero yo digo porque yo lo veo desde el lugar del oncólogo, del cirujano, y entonces para nosotros algo que no tenga correlato anatomopatológico no puede ser tratado adecuadamente. Y sucede muchas veces que estamos enfrentando situaciones donde un paciente que le electrocoagularon una lesión cutánea, que se realizó criocirugía sobre una mácula. Es decir, que se les hace un tratamiento sin biopsia. Se hace un tratamiento sin biopsia, así como usted lo dice. Eso conlleva el riesgo de que esa lesión haya sido un melanoma no diagnosticado y que se hace evidente a posteriori, ya sea por una recurrencia local es que la lesión vuelve en el lugar donde estaba originariamente la lesión inicial, o con una metástasis en algún territorio ganglionar, o a veces con metástasis en otro lado. Donde si bien hoy hay caminos para todas esas situaciones, evidentemente el pronóstico es diferente que si el diagnóstico hubiera sido un diagnóstico temprano. Entonces es muy importante para que la gente sepa que para tratar las lesiones de la piel deben ser biopsiadas, especialmente estas lesiones que pueden ser melanomas, y no tratadas así, antes de hacerla. Analizadas al microscopio. Al microscopio, exacto. Muy bien. Analizadas al microscopio, sí, para que el cirujano sepa realmente lo que está tratando. Mensajes acá, Graciela de Parque Patricios: para un tratamiento que diagnostican melanoma deben incluir dermatólogo, oncólogo quirúrgico y médico oncólogo. Verónica de San Justo: excelente programa, claros conceptos del invitado doctor Mesadri y de la doctora también. Liliana de la Matanza desea saber si existen tasas de supervivencia para el cáncer de piel melanoma, excelente programa. Roberto de Tigre: ¿cuánto tiempo demanda un tratamiento que no incluya acción quirúrgica? Y Néstor Méndez de Chubut: los problemas en la piel para los que vivimos en zonas ligadas al sol, la arena y los efectos naturales, ¿se dan de manera exclusiva en las partes que están más expuestas? Bien, hay una de esas preguntas que me parece que es importante aclararla, que es, si mal no recuerdo, alguien preguntaba cuánto tiempo lleva el tratamiento que no sea quirúrgico. Que no incluya acción quirúrgica, Roberto de Tigre. El tratamiento del melanoma, el eje del tratamiento del melanoma es la cirugía. Eso no hay ningún otro, sí o sí. Por supuesto, después en etapas avanzadas de la enfermedad, hoy en día hay otro tipo de tratamiento, pero así en términos generales, el eje del tratamiento es la cirugía. ¿Podría decir otra cosa? El tratamiento curativo básico consiste en cirugía. Es quirúrgico, exactamente. Es quirúrgico. Y respecto también había una pregunta respecto a los especialistas que participan. Sí. El enfoque terapéutico también, como todos los tumores, hoy es interdisciplinario. Esto no es el tratamiento de una persona decidiendo sola en su consultorio qué es lo que hay que hacer. A pesar de que está muy pautado el tratamiento del melanoma, nosotros adherimos y practicamos la interconsulta. ¿Sí? Y en relación a la supervivencia, es una pregunta tan difícil de contestar, ¿no, Berto? O sea, es una enfermedad, lo importante, creo, el mensaje es que es potencialmente curable si uno lo detecta en tiempos adecuados, ¿no? Es curable 100% en los melanomas que son en la primera etapa de formación, que son los melanomas in situ. Después los porcentajes bajan, pero hoy en día el porcentaje de curación con los diagnósticos tempranos que hay es realmente muy alto. Muy alto. Y esta gente de Chubut aludió un poco a lo que decías vos respecto al tema de los lugares, las zonas, la incidencia del sol, mar, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, respecto de eso, la gente que le toca vivir en cierto ámbito geográfico tendrá que tomar las precauciones que corresponden. Es tal vez más importante la gente que no vive en esos ámbitos geográficos y se expone a factores de riesgo, como es la cama solar, que en algún momento Virginia puede haber abierto. Hay países que la tienen prohibida la cama solar, o cuidarse en la exposición al sol. Hay que tener en cuenta que el factor de protección más relevante es la protección física,
Y eso es lo que hay que cuidarse de la exposición solar. Nos queda muy poquito tiempo, ya se está terminando el programa, vieron cómo vuela el tiempo. Ahora, por ahí quedó una idea de que los melanomas son todos negritos, oscuritos, y que entonces si tengo una lesión que no es oscurita no puede ser un melanoma. ¿No hay melanomas que son no oscuritos? Sí, hay. Los que llamamos amelanóticos, no fabrican melanina. Son rosados, son marrón clarito. Pueden ser cualquier variedad, puede tener una forma melanótica. Perfecto, o sea que existen. Existen. Perdóname que te corte porque me está haciendo señas nuestro querido amigo. Tenemos que ir cerrando, ¿no es cierto?, el programa. Lo importante de todo esto, no solamente de melanoma, sino de los tumores de piel que se fueron desarrollando en estos 3 días, es que la gente tiene que saber que son curables. Son curables si se diagnostican de forma apropiada, en forma precoz, como la mayoría de los cánceres, ¿no es cierto? Porque el cáncer es una enfermedad curable. Le dejo el cierre, doctor Mesadri, ya que es la primera vez que nos visita. No, ¿Qué le diría a la gente, a aquella cámara de allá? ¿Qué le diría a la gente que nos Que no hay que temerle al cáncer, que no hay que preocuparse, pero que sí hay que ocuparse, y la mejor forma de ocuparse es siguiendo los consejos de prevención y los consejos adecuados cuando se presenta la enfermedad. Los consejos del programa. Y los consejos del programa. Y que no hay que buscar la opinión que cada uno quiere escuchar, sino que lo que la ciencia indica. Bueno, muchas gracias a ambos. Dele las gracias a McCormack que Sí, volvió, sí, vio sí. el mensaje, ¿no? Qué Sí. buen mozo. Sí, Se sí. los hace mandar él esos mensajes. Es mi mamá. O no. Bueno, y a usted, esto fue una emisión más de Vivir Más y Mejor. Recuerde, mañana a las 14 y viernes 0:30 del sábado. Pásela muy bien y lo esperamos el próximo lunes en Vivir Más y Mejor.